Buenos días, estimados estudiantes. Después de una semanita de vacaciones nos volvemos a encontrar. Espero que hayan disfrutado mucho, se hayan relajado, hayan jugado, hayan disfrutado de familia, que lo hayan pasado muy bien, muy bonito, se hayan divertido. Ajá. Y el día de hoy vamos a continuar con las actividades dentro de la clase virtual. Entonces vamos a conocer qué actividad, una actividad muy importante. Seguramente cuando salieron se relacionaron más con el ambiente, con la biodiversidad. Y justamente el tema de hoy es acerca de la biodiversidad. Es decir, que vamos a trabajar dentro de el área de ciencia y tecnología. Así es. Vamos a trabajar cómo es el suelo. Dentro del área de ciencia y tecnología vamos a trabajar esta actividad muy bonita, muy importante. El propósito de hoy es: hoy elaborarán su plan de acción y responderán a la pregunta de investigación. Para ello vamos a conocer los criterios de evaluación. Explica, a partir del análisis de fuentes escritas, cómo es el suelo y su relación con la agricultura y la biodiversidad. Explica la importancia del suelo para la agricultura también. Entonces vamos a ver qué es lo que pasó en la casa de Rosemary después de una asamblea comunal. El papá de Rosemary tuvo una asamblea muy importante en su comunidad. Ahí se hablaron de diversos temas. Después de esa asamblea en la comunidad, ya en el momento eh, de la cena, el papá de Rosemary y la familia de Rosemary se reúnen. Y Rosemary le pregunta a papá, o le menciona a papá: papá, el jefe de la comunidad señaló que las tierras que se usan para la agricultura ya no producen alimentos. Entonces, ¿qué características debe tener el suelo para ser más productivo? Y el papá de Rosemary le responde: te propongo que pienses en algunas posibles respuestas para tu pregunta y que juntos investiguemos sobre el tema. Bien, papá, le dice Rosemary, muy entusiasmada, muy emocionada, ¿no? Con relación. Ayudemos a Rosemary en la búsqueda de información. Para ello, ustedes ya saben que es importante dentro del método científico, en el área de ciencia y tecnología, conocer el planteamiento del problema, ¿verdad? La pregunta de investigación es: ¿qué características debe tener el suelo para ser más productivo? Esa es la pregunta de investigación, es la pregunta que se planteó ¿quién? Rosemary, ¿verdad? ¿Qué características debe tener el suelo para poder producir, para poder generar alimentación? Es decir, para ser más productivo. ¿Ya? Entonces formulamos las hipótesis. Ya saben que las hipótesis son las respuestas iniciales a esta pregunta. Entonces, seguramente ustedes, como siempre, en las actividades que han participado, ustedes ya saben que ustedes tienen sus respuestas a esta pregunta. ¿Qué características debe tener el suelo para ser más productivo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan? Imagínense el suelo, a ver, ¿cómo debe ser el suelo para que pueda producir, para que pueda generar plantitas, para que las semillas puedan crecer? ¿Qué debe tener el suelo? A ver, imagínense. O recuerden a ver qué conocimientos tienen, qué conocimientos previos, y de acuerdo a eso ustedes pueden dar una respuesta inicial, ¿verdad? Eso se puede dar sin necesidad de investigar. ¿Por qué? Porque son hipótesis y forman parte de la respuesta inicial. Ahora llegó el momento de proponer un plan que te ayude a explicar qué características debe tener el suelo para producir alimentos. Es decir, la respuesta que tú diste de forma oral la tienes que comprobar realizando un plan de acción. No olvides seguir los pasos que tomó en cuenta Rosemary. Mire, por ejemplo, ella tiene bien en claro para qué es este plan. Ella dice: defino mi objetivo. ¿Para qué es este plan? ¿Para qué es este plan, chicos? ¿Para qué? Para responder a la pregunta de investigación, al planteamiento del problema, ¿verdad? ¿Qué debe tener el suelo para ser más productivo? ¿Cómo debe de ser ese suelo?
Busco la información en libros u otra fuente. Tomo nota de la información que responde a mis preguntas. Y respondo la pregunta de investigación. Ajá, muy bien. Luego de haber realizado el plan de acción, que ustedes ya lo tienen en cuenta también, ya lo han trabajado, entonces van a recolectar y registrar los datos. Tienen que leer el siguiente texto para recoger datos y analizar los resultados. Pueden buscar otra fuente de información, así que atentos a la siguiente lectura. Miren, atentos porque eso también lo vamos a reforzar dentro del tiempo de interacción. ¿Ya? Dentro del tiempo de interacción vamos a reforzar esta actividad muy importante. ¿Ya? Miren, hay distintos tipos de suelo en todo el Perú y obviamente en el mundo. Arenosos, formados de arena. Arcillosos, compuestos de arcilla. Pedregosos, una mezcla de piedras y rocas. Y uníferos, formados por humus, o también conocido como tierra negra. El humus se forma cuando el suelo cae en hojas, ramas o restos de animales que se descomponen a lo largo del tiempo. Es un abono que hace que el suelo tenga muchos nutrientes que las plantas usan para crecer y desarrollarse. Si hay más plantas, en el lugar habrá alimento y refugio para otros seres vivos. Sin embargo, si hay menos humus, pasará todo lo contrario, es decir, habrá escasez de plantas y otros seres. El suelo es el lugar donde crecen plantas y habitan una variedad de microorganismos, como por ejemplo insectos, lombrices, hongos y bacterias. Para aprovecharlo en la agricultura, debe contener, ¿qué cosa? Minerales que sirven de alimento, ¿ah? Tierra que retiene la humedad y microorganismos que ayudan a conservar su propiedad. Entonces, el suelo es muy importante en la agricultura y para aprovecharlo en la agricultura, miren lo que debe contener: minerales que sirven de alimento, la tierra que retiene la humedad y microorganismos que ayudan a conservar sus propiedades. Ajá. Que ayudan a conservar, aquí es, a ver, sus propiedades, ¿sí, chicos? Sus propiedades. Muy bien. Vamos a seguir aquí. Ahora continúa leyendo los siguientes textos para conocer más características sobre el suelo. Ajá. Aquí miren, atentos a la siguiente lectura. ¿De qué manera los seres vivos, ¿no? ¿De qué manera los seres vivos se relacionan? ¿Ah? Se relacionan con el suelo, ¿no? ¿De qué manera los seres vivos se relacionan con el suelo? Miren, los seres vivos aportan mucho para que un suelo sea habitable y proporcione alimentos. Por ejemplo, brindan nutrientes para las plantas y a su vez estas son utilizadas en beneficios de otras especies. El suelo contiene entre sus partículas espacios donde viven muchos organismos. Algunos de ellos los podemos ver a simple vista. Por ejemplo, a los animales, los hongos, las plantas que viven en la superficie del suelo. También existen otros seres que habitan en su interior, como la lombriz de tierra. Observamos la figurita 1, que aquí está. Pero observamos la lombriz de tierra. Además, hay seres vivos que no podemos ver a simple vista. Ajá. Sino solo a través de un microscopio, porque son muy pequeños. Ellos son conocidos como microorganismos. Algunos ejemplos de microorganismos son las bacterias, ciertos tipos de protistas y variedades de hongos. Todos los seres vivos son muy diferentes entre sí, pero se necesitan mutuamente para subsistir.
El suelo es un lugar donde muchos organismos encuentran nutrientes, contribuyen a la alimentación de otros organismos, hallan refugio, entre otras actividades que necesiten según el lugar donde viven, ¿verdad? Muy bien. Y aquí hemos conocido un poco de qué manera los seres vivos se relacionan con qué, con el suelo, ¿verdad? Ahora, otra lectura muy importante. Ajá. ¿Por qué es importante el suelo para la agricultura? Miren, ¿por qué es importante el suelo para la agricultura? El suelo es el lugar donde crecen las plantas y habita una variedad de microorganismos. Miren, ahora vamos a ver por qué es importante para la agricultura. Entonces, como en el suelo habitan muchos microorganismos, pueden ser insectos, lombrices, hongos, bacterias, es importante porque proporciona nutrientes que las plantas necesitan para crecer y desarrollarse. Es por ello que es importante para la agricultura, porque el suelo proporciona nutrientes que las plantas necesitan para crecer y desarrollarse. La calidad del suelo está relacionada con la producción de alimentos. Es decir, si produce más alimentos, es porque el suelo está apto, es muy fértil. Por eso es importante cuidarlo para aprovecharlo adecuadamente en la agricultura. Los seres vivos que habitan en el suelo enriquecen la calidad de este, pues producen desechos de varios tipos, como hojas, ramas viejas, piel gastada, excrementos, etc. Con el paso del tiempo, los seres vivos mueren y dejan su cuerpo como residuo. Miren, todos esos compuestos forman la materia orgánica. Hay un grupo de seres vivos llamados descomponedores, son esos microorganismos, que se encargan de limpiar los suelos de estos residuos. Los descomponedores son hongos y bacterias que se alimentan de la materia orgánica. Ellos toman los nutrientes que necesitan y transforman los restos que quedan y los dejan en el suelo o en el agua para que las plantas vuelvan a usarlos como nutrientes para crecer y desarrollarse. Es decir, que aquí en esta lecturita podemos comprender que los seres vivos llamados descomponedores, que están conformados por los microorganismos, se encargan de qué? Se encargan de descomponer estos residuos orgánicos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ellos se alimentan de estos residuos orgánicos. ¿Cómo cuáles residuos orgánicos? Ajá. Como por ejemplo aquí está, como los seres vivos que mueren, ¿no? Y dejan su cuerpo como residuo. ¿Qué otros residuos? Hojas, ramas viejas, piel gastada, excremento. Entonces todo esto sirve de alimento ¿para quién? Para los descomponedores, que son microorganismos. Ajá. Y estos descomponedores, esos microorganismos, que son pequeñitos, como las bacterias, se alimentan de esta materia orgánica. Y ellos van a coger lo que necesitan para su alimentación. Y lo que queda, los dejan ¿en dónde? En el suelo o en el agua, es en la tierra o agua, ¿no? Para que las plantas vuelvan a usarlo como nutriente. Es decir, lo que queda es usado ¿por quién? Por las plantas. Ajá. Como nutriente para que puedan crecer y desarrollarse. Ajá. Muy bien, chicos. Qué bueno que hayan estado atentos a los siguientes textos, son muy sencillos. ¿Ya? Pero si prestan mucha atención lo van a comprender mucho más. Dentro del tiempo de interacción vamos a reforzar esta actividad de forma muy didáctica para que ustedes lo puedan comprender mucho más. Estructuración del saber construido. Después de leer los textos respondemos a las siguientes preguntas. ¿De qué manera los seres vivos se relacionan con el suelo? ¿Eso en dónde lo vemos? Eso lo vemos aquí. Miren de qué manera los seres vivos se relacionan con el suelo. Pues la segunda pregunta. ¿Por qué es importante el suelo para la agricultura? Recuerden que también esto lo hemos visto aquí, ¿no? Tienen que analizar nuevamente, ustedes van a leer. ¿Qué características debe tener el suelo para ser más productivo? ¿Qué características debe tener el suelo para ser más productivo? Recuerden que eso también lo hemos visto aquí, ¿no? ¿Qué características debe tener el suelo para ser más productivo? Si están atentos al video,
Entonces van a poder recordar este texto, esta actividad que la van a poder resolver mediante la lectura lírica, ¿verdad? Muy bien, están las preguntitas. Evaluación de comunicación. La evaluación de comunicación está conformada por el reto. Ustedes cuando desarrollen el reto, en el reto del día comunicaremos mediante las respuestas que forman parte de nuestras aplicaciones finales al proceso de investigación realizado. Por eso lea atentamente la siguiente pregunta. Es decir, en el reto ustedes van a evaluar y comunicar sus resultados, sus respuestas. Es decir, que el reto del día va a consistir en lo siguiente. No olviden que en su cuaderno de ciencia y tecnología colocan la fecha, el título, cómo es el suelo, escriben y responden las siguientes preguntas. Ya saben que deben de evitar imprimir. Yo estoy considerando mucho más a aquellos alumnos y felicito a aquellos que escriben. No hay necesidad de imprimir. Son preguntas cortas que se les deja. Ya lo pueden escribir ustedes puño y letra. Muy bien. Acá están las preguntitas. Esas preguntas se las voy a volver a enviar dentro del reto. Entonces, chicos, felicitaciones a quienes siempre están participando, a quienes envían puntualmente sus actividades, y a quienes dan sus respuestas y envían sus dudas al finalizar el tiempo de interacción. Muy bien, chicos, nos vamos a encontrar dentro del tiempo de interacción.